Amén. Tome su asiento, por favor. Le decía que este capítulo 58 es en el Antiguo Testamento la instrucción más precisa que encontramos en relación al concepto de la práctica del ayuno. Y aunque fue escrito específicamente para el pueblo de Israel, porque la profecía de Isaías específicamente estaba para la nación de Israel, pero abarca mucho más, trasciende la época y trasciende el lugar donde Isaías profetizó. Pero específicamente, aunque fue para la nación de Israel, en la aplicación de estas palabras, afecta o debe de afectar a la iglesia de Cristo, a todos nosotros, como el verdadero Israel espiritual. Cuando leemos, podemos ver que el verdadero ayuno, como lo podemos constatar en el versículo 7, más que meramente la actitud que se tenga en el momento del ayuno, valga la redundancia, el ayuno es muy variado y en la palabra podemos encontrar aún ayunos que podríamos decir no fueron de una total abstinencia de agua y de alimento. Por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos que él privó su vida de ciertas comidas y estaba ayunando. Podemos ver en el Nuevo Testamento también que cuando en un hogar o en una pareja deciden buscar al Señor en oración, dice que pueden separarse de esa relación íntima por algún tiempo para dedicarse a la oración. Es una especie de ayuno. Básicamente el espíritu de la práctica del ayuno es poder privarse de lo que usualmente nos sostiene para poder dedicarnos en cuerpo y alma y espíritu, diríamos, a la búsqueda de Dios. ¿Sabe usted que el Señor Jesús comenzó su ministerio con un tiempo de ayuno? 40 días fue llevado por el Espíritu al desierto y podemos ver que cuando regresó de ese ayuno, dice que regresó en el poder del Espíritu. Hubo una impartición de poder en ese tiempo que el Señor estuvo allí. Y aunque el ayuno es muy variado, en este caso, más que la acción que se tiene en el tiempo de ayuno de no comer o de no beber y poder estar en esa comunión con Dios, lo que el Señor le dice a la nación de Israel es que el espíritu, la intención del ayuno debe siempre de llevarnos a acciones que Dios espera de nosotros. Es decir, no podemos, espero que usted no sea y espero que no haya nadie con esa actitud que podemos ver en el capítulo 58 de Isaías. Pero por si hubiera de aquellas personas que quizás en un momento dicen, como decían los fariseos, soy espiritual porque yo ayuno ciertos días a la semana. Y eso en cierto sentido es como una vanagloria, como poder adjudicarse una actitud de espiritualidad porque se está privando de los alimentos. Fíjese que toda actitud de orgullo y de vanidad no agrada a Dios. El ayuno que el Señor estaba hablando acá, y como lo podemos ver en el versículo 7, concluye con acciones. Fíjese usted que dice, si ve desde el versículo 6 y 7, dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Ahí está hablando de acciones que las personas que estaban ayunando, deberían de tener, que son acciones que agradaban más a Dios que el simple hecho del ayuno. ¿Se recuerda usted que en el libro de Samuel el Señor
a través de Samuel revela algo y dice: cuando el rey Saúl desobedeció la voz de Dios a través del profeta, que realizara una orden, pero él la hizo a medias, no cumplió la orden total. Y Samuel dice: ¿acaso se agrada a Dios de la multitud de sacrificios? ¿No es mejor la obediencia que los sacrificios? Y el ayuno, seamos claros, honestos y realistas, es un sacrificio. El que usted no pueda tomar el café en la mañana, el panito, el vego, los 2 huevos o 3 huevos con tocino, papa, queso, pan, no sé cuál sea su desayuno, ¿verdad? Algunos, yo voy a un lugar, a veces vamos con mi esposa a un lugar que no hay aquí, cuando salimos nos podemos salir, un lugar que es muy bueno para los desayunos y siempre lo recomendamos, ¿verdad? Y ahí hay un desayuno que es el mismo que yo pido, ya no tengo ni ver el menú, hermano. El desayuno se llama Country Boy. Tiene, creo que, no sé si 3 huevos, chuleta, le pasa a uno unos grits, esos panitos blancos, ¿cómo se llaman? Biscuits. Y es porque es para un country boy. Yo no soy nada de country boy, ¿verdad? Porque no trabajo como en una granja o algo así, pero esos desayunos estaban diseñados para trabajo duro porque se quema mucha energía, pues, ¿verdad? Yo no sé si usted se desayuna country boy los domingos, pero el próximo domingo haga de caso de que, o el día que usted lo prefiera, o usted lo desea hacer, usted se priva de eso. Es un sacrificio. Y curiosamente es el día como que con más hambre amanecemos. O como en algún momento, hermanos, a mí me han comentado que están en la vigilia de ayuno y oración. Dicen que cuando están en su día de ayuno, ya sea el jefe o algún compañero, se le ocurre ese día llevar desayuno. O comprar lunch. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que tiene que ser ese día. Hermanos, despertemos a la realidad. Que el enemigo sabe muy bien la importancia que tiene el poder estar en esa búsqueda con Dios. Y son situaciones, no podamos nosotros decir qué casualidad, sabemos y anticipémonos a ello. Pero aunque no es necesariamente el sacrificio lo que agrada a Dios, sino que es la razón, cuál es el objetivo por el cual nos vamos a sacrificar. Por eso le hablaba y le decía, mi intención es que podamos tener un propósito este próximo domingo. El propósito de poder dar frutos para Dios. Que le digamos, Señor, y cada uno hagamos un examen de nuestra propia vida y decir, aquí estoy fructificando bien, aquí más o menos, aquí sí estoy, pero malísimo, malísimo. Señor, entonces el próximo domingo te pido que las áreas que están mal, Señor, puedas tú fortalecerme y pueda yo ser un hijo o una hija tuya que pueda dar frutos en todas las áreas de mi vida. Porque realmente eso es lo que el Señor anda buscando. Y versículo 7 de Isaías 58, vea cómo sigue la tendencia de que son acciones las que el Señor pedía. Dice Isaías 58, 7, hablando sobre el ayuno. No es para que partas tu pan con el hambriento. ¿Cómo está eso de que están en ayuno y están hablando de pan? Lo que está diciendo es para que puedas tener la actitud al ayunar, que busques tener esas actitudes de compartir, de que podamos compartir lo que tenemos y no seamos simplemente, dice un dicho en español, dice que a veces somos como el asadón, que todo para nosotros, ¿verdad? Sino que podamos, en la medida en que Dios nos bendiga, poder compartir. ¿Sabe usted que una de las cosas que yo oigo muy frecuentemente y repetitivamente cuando los padres tienen hijos pequeños, especialmente a veces cuando hay otros hermanitos o primos o amiguitos, y están con los juguetes y no quieren, tienen quizás 4 o 5 juguetes, pero ellos quieren los 5. Y oigo la voz de la madre, usualmente es la madre, que dice, share.
Learn to share. Aprenda a compartir. Porque nos deben de enseñar eso, ¿no? Y entonces, como cristianos, somos llamados a compartir. Dice aquí, para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar. Y para que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu semejante. ¿Sabe usted que aquí en Estados Unidos nosotros tenemos una abundancia como se ve pocas veces en el mundo en general? Y muchas veces aquello que quizás a usted le sobra y no le hace falta, puede ser que a una persona le haga falta. Hay un programa que yo vi una vez y luego en algún momento he visto que lo siguen presentando. No sé realmente cuál será la palabra clara en español que define este término, pero en inglés le llaman hoarding. De aquellas personas que acaparan y acaparan y acaparan. Y usted va a la casa de esas personas y ya no se puede ni caminar en la casa. Tienen 3 o 4 televisiones. Tienen todavía tocadiscos del tiempo de sus papás. Hermano, no tiran nada, no se despojan de nada. Ya no pueden ni dormir, hermano, porque la cama la tienen llena de cosas, ya no digamos de ropa. Y cuando a esas personas, lo cual dicen que es un problema mental psicológico, entiendo yo que aparte de lo mental psicológico hay detrás de eso, pues espíritus, demonios que tienen a esa gente, hermano, cegada en esa situación. Pero muchas veces nosotros quizás no llegamos a esa magnitud, pero sí podemos tener ciertos egoísmos y acaparar sobre cosas que realmente no necesitamos, hermano. Pudieran bendecir a otra persona, pero no lo hacemos. Y nos acostumbramos a vivir en ese patrón de vida. Le voy a decir, esos patrones de vida no agradan a Dios. Y por esa razón puede ser, no voy a decir que sea todo el tiempo, pero puede ser que por eso Dios no nos puede bendecir más. Porque con lo que ya nos ha bendecido, nosotros nos acaparamos con eso. ¿Y sabe para qué Dios quiere bendecirnos? Para bendecir. A ver, a lo menos a una persona dígale, hermano, hermana, Dios quiere bendecirte para bendecir. Dios quiere bendecirte para bendecir. Mire, no solamente para que yo tenga y pueda tener yo exageradamente, sino que pueda bendecir. Vea usted entonces que son acciones. Y miren los efectos de esas acciones. Cuando nosotros comenzamos a tener esa actitud y poco a poco comenzar a cambiar en esas acciones, versículo 8 dice maravillosamente, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Mire qué maravilloso. ¿Se imagina que ese fuera nuestro perfil espiritual? Imagine if that will be your spiritual profile. Dice aquí, se lo voy a leer en inglés, dice, then your light will break out like the dawn, and your recovery will speedily spring forth, and your righteousness will go before you. The glory of the Lord will be your near or your rear guard. La gloria del Señor será tu retaguardia. Hermano, qué maravilloso. ¿Quién va a poder, hermano, hacerle daño si la gloria del Señor es su retaguardia?
Mira el versículo 9, se pone mucho mejor. Entonces invocarás al Señor y el Señor te responderá. Es decir, está diciendo, estás en una actitud donde la oración que hagas, como cuando el Señor Jesús dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo no puedo decir eso. No sé si usted ha llegado a esa actitud espiritual. Yo no puedo decir eso, todavía tengo que calentar motores, decir, Señor, mira, esto es lo que yo quiero, pero sé que no es lo que tú quieres. Esto es lo que voy a pedirte, pero me late, el Espíritu me está dando a entender que realmente no es lo que te agrada. Y tengo que entrar todavía diciéndole, Señor, mira, ¿para qué pedirte tanto si no me lo vas a dar? Mejor, ¿sabes qué? Ayúdame hoy, trabájame, hazme entender que tu voluntad es mejor. Pero el Señor Jesús dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. Porque no hacía su voluntad. Hacía lo que el Padre quería que hiciera. Y aquí una actitud similar dice, entonces invocarás y el Señor responderá. Mire, clamarás y Él dirá, heme aquí. Está hablando Dios y yo estoy totalmente en contra de esa posición en la que se declara y se dice y declare y proclame y diga y como que Dios fuera nuestro sirviente, hermano. Las proclamas que podemos hacer, las declaraciones que podemos hacer tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios no va a hacer lo que yo quiera hacer, a menos que esté en su voluntad. Pero aquí este verso dice que cuando estamos en esa actitud, dice, me invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Le comentaba que uno de estos días atrás, y obviamente yo sé que no era la intención de esta hermanita, una hermanita ya de bastante edad, que al ver cómo el Señor había respondido o iba a responder, o el deseo de responder al Señor después de estar orando ahí, me llamó mucho la atención la expresión que dijo, porque me dice, pastor, viera cómo Dios cómo es de obediente conmigo. Yo sé que no era su intención, pero entendí cuál era el espíritu. O sea, ¿ya? Dios es bueno, Dios me responde. Y así es Dios con muchos de nosotros. No es que Dios sea obediente, hermano. ¿A quién le hace caso Dios? ¿Sabe a quién le hace caso? A su voluntad. Dice que Él actúa de acuerdo al consejo de su voluntad. Y Dios y su voluntad es Dios mismo. Pero en este caso, si estamos en esa actitud, dice, clamarás y Él te dirá, heme aquí. Y añade, dice, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y yo creo que todos hemos sido culpables en algún momento de amenazar. Quizá no con el dedo, o quizá con el dedo de otra manera, ¿verdad? Porque ahora se amenaza a través de textos. Si no venís a tal hora, ya ni vengas. Si encontrás una maleta, ahí están tus cosas. O qué sé yo, qué tipo de amenaza, pues, ¿verdad? Usted sabe que estamos en el país de las demandas. Aquí casi lo quieren demandar a uno porque lo vio mal. Hermano, es una situación tan tremenda. Y con esto no quiero decir yo que no hayan situaciones justificables. Y hay cosas que son así, están en los parámetros de la ley. Pero hay otras cosas que a veces son tan absurdas. No le sé la vida a nadie al respecto. Pero a veces a mí me da cólera. Y obviamente pues no me van a hacer caso a mí. Simplemente le estoy diciendo que me da cólera. Pero por alguna razón es. A veces cuando yo veo de que hay lo que le dicen aquí en inglés un fender bender, un choque en el expressway o en el parkway, que solo le doblaron el fender y que ahora ni siquiera son de metal, sino que son de plástico. Se lo hundieron pues, ¿verdad? Y que se quedan ahí parados los dos, hermano. Y aquella línea de carros, trailers y todo, y estos dos ahí no se mueven, hermano, porque hubo un fender bender.
Cuando yo paso, Dios mío, ¿por qué no se ahorillan, verdad? Y dejan que pase el tráfico. Obviamente habrá alguna razón, usted me dirá, por los seguros, etc. Yo lo entiendo, pero simplemente me da cólera. El punto es que imagínese que a usted le dieron un fender bender. Apenas sintió, hermano, el empujoncito en el carro. Y resulta que ahora llega, y sale del carro, Es que hay quienes dicen, hermano, cualquier toquecito es demanda segura. Porque estamos, la sociedad así lo pone, ¿verdad? Y quizás hoy no amenazamos con el yugo, pero imagínese que usted o yo tengamos esa actitud. Le pregunto, ¿agrada eso a Dios? Que por cualquier cosa, que se metió un martillazo en el dedo, ahora va a demandar a la que hizo el martillo, porque ¿por qué lo hicieron con ese peso? Y pareciera irrisible, hermano, pero hay personas que en algún momento así actúan. Me contaban un chiste la otra vez, es chiste, aclaro, de que estaba un siervo de Dios, dice, orando por enfermos y todos estaban sanando. De repente había alguien ahí con una muleta, pero todos estaban sanando, ¿verdad? El Señor estaba sanando a todos y dice, caballero, pase. Y le dice, no, porque tengo una demandita pendiente, le dice. ¿Se imagina usted que eso agrade a Dios? ¿Se imagina usted que en esa actitud vayamos a orar al Señor? Y le voy a decir, si esa actitud, por más que ayunemos, por más que oremos, el Señor no va a decir, heme aquí. Pero cuando hay una actitud de brindar lo que tenemos, poder compartir lo que tenemos, sean bienes, sea nuestro hogar, sea nuestro vehículo, sea lo que sea, dice que la gloria del Señor será nuestra retaguardia, clamará, el Señor responderá, heme aquí. Si quitamos el yugo y el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y si te ofreces al hambriento, versículo 10, y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y la oscuridad será como el mediodía. A veces le tenemos tanto miedo y tanto pánico a los problemas y a las tinieblas. Quisiéramos vivir una vida problems free, una vida sin ningún problema. Quisiéramos vivir una vida darkness free, sin ninguna tinieblas. Pero ¿sabe usted que mientras más densa, más oscura está las tinieblas, más la luz brilla? ¿Cuándo podemos ver las estrellas? Sino cuando es una luz, obviamente que no hayan nubes, ¿verdad? Pero cuando estamos en una noche donde hay oscuridad. Usted va a una, no sé, en este caso haga de cuenta, tenemos a una distancia que se puede alcanzar, ir a la ciudad de Nueva York. No sé si alguno aquí ha visto un cielo estrellado en el Times Square. Si ahí uno camina, hermano, y mira en HD con toda la iluminación que ya hay. Me recuerdo cuando yo vine aquí la primera vez, un montononón de años atrás, había como 3 pantallas nada más. Ahora es exagerado, hermano. No hay la diferencia. Yo creo que está más clara la noche que el día. Ahí. Pero ahí no va a ver usted las estrellas. Pero si se va a una montaña o cuando estemos en el retiro, ahí a la par del lago, hermano, usted va a levantar, ojalá no vaya yo a quedarle mal, ¿verdad? Y me vaya a demandar usted porque dijo de que yo le ofrecí un retiro con estrellas. Pero vamos a suponer que Dios nos lo concede y usted comienza a ver, mira, allá está el Orión, allá está la Osa Mayor, allá está la Osa Menor. Oh, mira, está teniendo un osito. Es bonito. Es bonito. Pero ¿por qué se miran las estrellas?
Porque mientras más fuerte están las tinieblas, más brilla la luz. Así que, amados hermanos, no nos atemoricemos con lo denso que se están poniendo las tinieblas. Porque es para este tiempo que Dios quería que usted y yo estuviéramos vivos. Es para este tiempo que Dios quería que usted y yo existiéramos. Así que, propongámonos, Señor, actívame, que tu Espíritu Santo active en mí, Señor, esa fuerza, esa fe activa, para poder realmente tener frutos que te agraden. Versículo número 10 dice: entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Dice: y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Eso de dará vigor a tus huesos no lo aprecia uno tanto, no lo entiende uno tanto, hasta que llega ya a cierta edad. Cuando se está en cierta edad, hermano, y se lee eso, se lee, por ejemplo, en Eclesiastés, donde dice de que busquemos al Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y digas, no tengo en ellos contentamiento. Donde los que muelen dice que ya son pocos, está hablando de los dientes, porque en aquel tiempo no habían implantes ni placas, se caía. Donde los que ven por las ventanas ya no miran con claridad, necesitamos ya lentes. Donde yo no entendía hasta hace poco, cuando me decían, es que no traje mis lentes, decía yo, cuentera, lo que pasa es que no quiere leer, pero hoy ya me pasa a mí. Ando, hermano, y enfocando por enfocar, hermano, cuesta, entonces tengo que ya andar con los lentes, hermano. Oía la otra vez una explicación de alguien que dice que le dijo un doctor esto. Usted sabe que lo importante no es la edad que tenemos, sino la que nos sentimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? No le ponga atención a la edad cronológica. Ponga atención a cómo se siente. Pero decía, vas a poder ver cómo se siente cada quien, dice, hablando de hombres, de acuerdo a cómo se levantan o a cómo se paran cuando están sentados. Decía esta persona, no me voy a creer usted y va a decir que es así, ¿va? Pero dice, en los 40 te paras así. Dice, en los 50 te apoyas en algo y te paras. En los 60 las dos manos de un lado y ya se para uno, dice. En los 70, y no sé cómo. Sí. Eso no lo dije yo, lo dijo él. Pero imagínese usted, uno no entiende eso hasta que llega a cierta edad. Y entonces si yo veo aquí, digo, Señor, dice aquí que vas a dar vigor a mis huesos. ¿Puede el Señor bendecir nuestra salud? Dice que el Señor te guiará continuamente, saciará el deseo en los lugares áridos, dará vigor a tus huesos, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, y mire, y la bendición de Dios no solamente se limita a nosotros, sino y los tuyos, o en el caso suyo, su descendencia, reedificarán las ruinas antiguas. Mire, el buscar al Señor y el poder hacerlo en esa actitud, en el ayuno correcto, va a afectar no solamente su vida, sino la vida de los suyos. Dice, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas y levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Mire esto. Quizás
Bueno, antes de ir aquí, vaya conmigo a ver capítulo 65 de Isaías. Versículo 24 y 25. Dice, Isaías 65, 24, dice, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos y el león como el buey comerá paja. Y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Este pasaje quise leérselo porque está hablando de que la profecía de Isaías, del capítulo 58, para el pueblo de Israel, va a tener ese cumplimiento real en el reino milenial. Donde el león va a pasar o va a comer con el cordero, como lo veíamos acá. Dice, y lo leíamos, dice 68, le dije, ¿verdad? 65, perdón. Dice, y el lobo y el cordero comerán juntos. Y el león como el buey comerá paja. No sé si usted alguna vez ha tenido el deseo de poder tener algún contacto directo con esos animales tan grandes. Yo sí, fíjese. Ahora, a lo más grande que me he acercado, una vez me recuerdo, estaba yo todavía joven, bastante joven, adolescente, y con mi padre fuimos a un lugar que en Guatemala se llamaba Autosafari, y una elefanta acababa de dar a luz, y había un elefantito, hermano, así pequeñito. Obviamente estaba bebé, pero ya se imagina un elefante bebé, pues pesa media tonelada. Ahí tuve la oportunidad de estar jugando, hermano, y una experiencia inolvidable. Pero de ahí ya de viejo me he acercado a lo más cercano a jirafas, y eso que la jirafa estando hasta allá abajo, yo nada más de mirar la cabeza acá. Yo no me atrevería a acercarme a una jirafa, de repente me da una patada, ¿sabe que esas jirafas patean feo, hermano? Me recuerdo en una oportunidad, hermano, estábamos en un lugar en México, nos llevaron a un zoológico y había un muchacho que, había eran camellos o dromedarios, no sé qué eran, estaba mascando y le comenzó a hacer burla. Estaba el camello mascando y le comenzó a hacer burla. Y le digo yo, cuidado que te va a escupir. Y le seguía, hermano, mire, diciéndoselo segunda vez, y el camello dromedario agarra, y yo creo que, pero con una presión que salió eso, hermano, enfrente lo tenía, hace, hermano, mire, lo bañó de escupida de camello. A ese nunca se le va a olvidar. Pero no sé si, por ejemplo, a mí me gustaría alguna vez agarrarle la melena a un león así, hermano. Pero pregúnteme si lo voy a hacer, creo que nunca en mi vida, hermano. Lo más cercano que he llegado es a ponerme una serpiente en el cuello, y eso porque quería vencer esa fobia. Me la puse, y como yo me la puse, se la tuvo que poner ella también, hermano. Se llamaba Fluffy. Era una boa, hermano, como y yo haciéndome el valiente, hermano, que dije, no, este miedo no me va a vencer a mí. La agarré, hermano, pero estaba que me temblaba todo. Pero imagínese usted el león que coma paja. Los niños que van a nacer en el milenio, esos van a jugar con los osos, con los leones, con los leopardos. Va a tener de mascota una tremenda boa, una pitón o una cobra o una mamba. Y ahí va a estar el niño. Va a ser un tiempo tan maravilloso, hermano. Y ahí estaba el cumplimiento. Yo no sé si usted lo cree, pero yo con mi corazón creo que eso solo Cristo puede componer el planeta. Solo el Señor lo puede hacer. Ya ha prometido que eso va a pasar. Y va a pasar, hermano. Ese es el cumplimiento para Israel. Pero en la aplicación para nosotros, porque podría decir, hermano, entonces lo que Isaías escribió era netamente para el pueblo de Israel. Pero en la aplicación para nosotros pueden haber aspectos espirituales
que se manifiesten en el diario vivir que hoy tenemos. Por decirle algo, para introducirme a esto y ir concluyendo. A veces decimos, hermano, ¿cómo está? Dice, pasando un desierto. ¿Usted ha oído esa expresión? Aquí estoy en medio de un desierto. ¿Qué queremos decir con eso? Que estamos como Israel en medio de un desierto, con serpientes ardientes y alacranes. Pero no es literal, sino que está hablando usted de una situación espiritual. Pero de repente lo sacó el Señor y dice, me sacó el Señor del desierto. ¿Qué quiere decir? Que ya salió de esa prueba, de esa situación. De igual manera, hay bendiciones similares a las del milenio. Que cuando tenemos una vida que agrada a Dios, Dios puede manifestar en cada uno de nosotros. Dios puede manifestar esas bendiciones, hermano. Lo voy a llevar a que considere conmigo 2 versículos. El cumplimiento profético milenial fue para Israel, pero el cumplimiento actual, la aplicación puede ser para nosotros. Vea conmigo 2 versículos. Romanos 15:4, por favor. Romanos 15:4, le leo y dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Vea eso, todo lo que fue escrito en tiempos pasados. ¿Para qué se escribió? Entonces el ayuno, la intención que el Señor le enseña al pueblo de Israel para el ayuno, ¿tendrá alguna aplicación para mi vida? Si dice que todo lo que se escribió en tiempos pasados fue para nuestra enseñanza, entonces yo puedo decir, bueno, voy a aprender de lo que el Señor está diciendo. Y aunque voy a tener en mis ayunos una actitud, lo que más va a importar es el propósito de mi ayuno. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con esto? Y que no sean mis propios intereses, sino que pueda ser una vida que agrade a Dios, que jale la bendición de Dios, que afecte mi vida y hasta podrá afectar la vida de su descendencia. Que yo pueda tener una actitud donde cuando clame el Señor me responda. Cuando lo busque el Señor me diga, heme aquí. Y hay otros pasajes en la palabra que marcan esa realidad, de que lo que se escribió para nuestra edificación. Por ponerle otro, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6 dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Está hablando de lo que pasó al pueblo de Israel. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Vea el versículo 11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los tiempos. Entonces la aplicación de Isaías 58 para nuestra vida es una realidad. Es algo que puedo yo tener estas bendiciones. Regrese conmigo a Isaías 58 y lea conmigo una vez más el versículo 12. Dice: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Mire el capítulo 61 del versículo 1 al 4. Cantamos ese canto. Dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero ya le dije, no le tengamos miedo a la oscuridad, sino veámoslo como una oportunidad
para brillar. Cuando venga el problema, hermano, cuando venga la situación inesperada, la calamidad, la prueba, véalo usted como una oportunidad para que su luz brille. Dice ahí, densas tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti, eso es lo importante. I really don't care how dark the future will be, but I know the promise of God, but upon you will be my glory. No importa qué tan difícil sea el futuro, lo importante es que la palabra de Dios en su aplicación dice, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz. Vea que no dice a la luz de Dios. Por consecuencia, la luz que usted tiene y yo tendré en la actitud correcta va a ser la luz de Dios. Pero dice, acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Esa fue una palabra para Israel. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Ahora el 61. Vea conmigo el 61, versículo 1. Capítulo 61 de Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar a los cautivos liberación, a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Versículo 4, entonces, el poder ser un reedificador o reedificadora, amados hermanos, no viene de la noche a la mañana. El ser una persona que reedifique o edifique, eso no viene de la noche a la mañana. Mire, seamos muy reales en esto. La perseverancia en el Señor o el tiempo en el Señor vale la pena. El poder realmente tener una actitud de reedificador, Dios lo trabaja. No le voy a decir yo cuesta, porque realmente es Dios el que hace todo en nosotros. Pero Dios lo trabaja con lágrimas, con sufrimientos. Obviamente siempre hay momentos de gozo y alegría que vienen de Dios también, porque así es Dios. Va templando nuestras vidas. Pero el llegar a ser un reedificador o reedificadora, hermano, es un proceso que Dios nos permite pasar. Pero dice aquí que cuando nosotros pasamos esos procesos, seremos reedificadores. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Ahora, para ir concluyendo sobre esto, eso lo escribió Isaías para el pueblo de Israel. Pero si usted va conmigo en un recuerdo mental de la vida del Señor Jesús, ¿dijo o no dijo Jesús las mismas palabras que acabamos de leer? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dijo eso o no lo dijo el Señor Jesús? En Lucas podemos ver capítulo 4. Véalo conmigo rápidamente. Lucas capítulo 4, cuando está en el inicio de su ministerio. Versículo 16 al versículo 21. Dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre
entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías. Ahora sabe usted que buscó ahí Isaías, lo que nosotros conocemos hoy como 61, ¿verdad? Que en ese tiempo no habían capítulos. Le dieron un rollo, imagínense eso, nada más una pausa aquí. Le dieron un rollo que viene siendo como de este tamaño, hermano, quizás. De hebreo, que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y mire, lo abrió exactamente, y no habían capítulos, no habían versículos. ¿Qué nos está dando a entender? Aparte del milagro, de lo milagroso que es Dios, que conocía el rollo. Lo abre y dice, Isaías, el pasaje que yo quiero leer está más o menos, no sé si está en la mitad o en los 3/4, pero sabía exactamente. Y comienza a leer esa escritura y dice, comienza a leer lo que leímos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, todo lo que leímos. Versículo 20 dice, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Pero ve el versículo 21. Cuando todos los ojos están fijos en él, él dice una palabra que por esa palabra nos bendice esta promesa de Isaías. Versículo 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. O sea que desde la venida del Señor Jesús comienzan las bendiciones que encontramos en los profetas, como la de Isaías 58, a afectarnos positivamente a nosotros. Porque en el momento en que el Señor leyó ese versículo, declara y dice, hoy se ha cumplido esa escritura en nosotros. Para ir concluyendo, hermanos, todo lo que se escribió en el pasado es para nuestra enseñanza. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Pregunto, ¿podemos ser bendecidos si imitamos la conducta correcta de Isaías 58? ¿Podemos llegar a obtener una vida donde el Señor sea la gloria de nuestra retaguardia y donde clamemos, Él nos responda y Él diga, heme aquí? Ahora, tiene que haber frutos que agraden al Señor. Es importante que le concluya con esto. Vaya conmigo a ver en Romanos capítulo 11, por favor, rápidamente. Y quiero que lea conmigo del versículo 17 al versículo 25. Importante que lo leamos, se lo voy a leer. Romanos 11. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Verso 18. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, mire la actitud de este. Y aquí está hablando de nosotros, de usted y de yo, ¿verdad? De usted y de moi. Está hablando de nosotros. Dice que podemos tener una actitud de arrogancia diciendo, a Israel lo desgajaron para que nos injertaran a nosotros. Y así ha sido y así es, por lo cual estamos eternamente agradecidos con Dios. Pero, y por eso podemos leer Isaías 58, aplicarlo a nuestra vida, venir el otro domingo con esa actitud, Señor, yo quiero darte frutos, y el propósito del ayuno es que el resto de este año pueda ser un año fructífero en mi vida, y yo voy a dedicar este ayuno contigo para poder tener esa bendición, Señor, de que tú me respaldes. Pero si en algún momento puede haber jactancia en nuestra vida, dice verso 18, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas
por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino, ¿qué dice ahí? Teme. I still believe in the importance of preaching the fear of God. Todavía creo en la importancia de predicar el temor de Dios. Proverbios habla, dice que es el principio de la sabiduría, esa reverencia a Dios. No seas arrogante, sino teme. Y aquí le quiero ir concluyendo. ¿Cómo está nuestra vida de frutos? No simplemente de acciones, de frutos. Cuando tenemos 3, 4 cosas, podemos compartir, pero no lo hacemos. Cuando, hermano, vemos que nuestras acciones, no nuestras palabras, nuestras acciones no van de acuerdo con lo que sabemos. Si yo hago un análisis de mi vida, debo decir y ser sincero: Señor, no puedo seguir así. No puedo seguir así, Señor. Tengo que cambiar a una vida que tenga más acciones que palabras. Le decía un tremendo predicador a uno de sus discípulos: predica todo el tiempo. Hazlo de la mejor manera. Oiga esto, póngame atención a esto. Predica todo el tiempo. Hazlo de la mejor manera. Y si es necesario, usa palabras. No sé si me expliqué. Pero usualmente decimos: voy a predicar solo con las palabras. Lo que más habla son mis acciones. Lo que más habla es la actitud que puedo tener. Y por eso el Señor dice: lo que quiero que tengas cuando busques mi rostro en ayuno es el deseo de tener acciones. Y dice acá: no seas arrogante, sino teme. Verso 20 dice: muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, si te mantienes firme, no seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, dice, también serás cortado. Y por un momento no quiero que usted vaya a pensar: ay, pastor, pero es que la salvación no se pierde. No, por un momento no se quede en la situación de la salvación. Le voy a decir algo, porque yo no creo que la salvación se pierde. Creo que aquel que nació de nuevo, hermano, Dios encausa y hace lo que tenga que hacer, porque Dios es fiel a lo que ha dicho, a los que son llamados. Pero lo que puedo ver aquí realmente es esas bendiciones. ¿Usted no quiere ser cortado de las bendiciones de lo alto? ¿Usted y yo no queremos ser cortados del respaldo de Dios, de la protección de Dios, de la sabiduría de Dios? Porque Israel no ha sido cortado. Israel es lo que es por la protección de Dios. Porque Dios es fiel a lo que dice. Pero la gran mayoría de israelitas hoy no creen en Jesús. Están siendo cortados de esas bendiciones y no entrarán a las bendiciones mayores. De igual manera nosotros, hermanos, podemos entrar a esas bendiciones del capítulo 58, pero necesitamos tener esos frutos que el Señor anda buscando. Y dice verso 24: porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es decir, nosotros que no teníamos la absoluta idea de lo que era Dios, nos injertaron y hoy podemos tener una identificación con Dios. Cuánto más ellos, que Romanos dice, de ellos son los patriarcas, las promesas, los pactos. La ley les fue dada a ellos. Si se arrepienten es una gloria maravillosa. Verso 26 dice: y si todo Israel, así todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador vendrá desde Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y este es el pacto que haré con ellos cuando quite sus pecados. Ahora déjeme hoy sí concluirle con esto. En la aplicación de Isaías 58 podemos ver algo maravilloso.
es que lo que el Señor anda buscando son acciones, o entendamos como frutos que van de acuerdo a lo que realmente somos. Hay una parábola que lo dice de la mejor manera, y sí quiero que la leamos y terminamos con eso. Mateo capítulo 21. ¿Cuántos dicen amén hoy? Mateo capítulo 21. Versículo número 33. Dice, escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo, ¿de qué dice ahí? De la cosecha, dice esta versión, de los frutos. Envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Qué firmita, ¿verdad? Así dice en mi país. Imagínese usted, haga de cuenta que usted con mucho esfuerzo compró una propiedad, vamos a pensar un terreno, una casa, un edificio, y lo rentó, hermano, y cuando manda a usted a que le paguen, le hacen todo eso. Dice, verso 36, volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Eran bravos esos arrendadores. Finalmente, les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. ¿Por qué el Señor fue tan severo con los fariseos? Porque ellos se habían apoderado de la ley. Ellos se habían apoderado de la cátedra de Moisés. Y el Señor mismo les dijo, ni ustedes entran, ni dejan entrar. Y en este caso, es exactamente lo que está tipificando en esta parábola. Dice que dijeron, este es el heredero, echémosle mano. Y dice, y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Fue lo que la cúpula religiosa de Israel hizo con el Señor Jesús. Verso 40. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará? Pregunta, ¿qué hará a esos labradores? Ellos mismos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable. Pero mira esto, y arrendará la viña a otros labradores. ¿Pero qué dice? Vaya, usted es súper inteligente porque usted tiene la mente de Cristo y las escrituras están en abundancia en su vida. ¿Quiénes eran los labradores antiguos? ¿Los fariseos? ¿El pueblo de Israel, los fariseos? ¿Quiénes eran los enviados? Profetas, todos los demás enviados. Y los mataron, los apedrearon. ¿Quién era el hijo? Lo sacaron de la viña y lo crucificaron. Aquí viene el punto crítico, pero que nos bendice. Clausuró la viña. ¿Qué hizo con la viña? La dio a otros. La pregunta es, ¿quiénes son los nuevos arrendatarios? Pregunto una vez más, ¿quiénes son los nuevos arrendatarios? ¿Será que tenemos que dar fruto? Por eso dice, mire hermano, estamos metidos en esta tremenda bendición por puritita misericordia. Estamos hoy con esa
proyección de tener las bendiciones de Isaías 58, por su gracia, misericordia y favor, solo por eso. Por eso más nos vale el domingo venir y decir, Señor, en el ayuno, para los que van a venir, primero venir, y que usted y yo le digamos, Señor, quiero dar fruto. Esa es la intención de estar acá, Señor. Amén. Póngase de pie, por favor.